escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Sin tantos cuentos, con Diego Ramos. Bienvenidos una vez más a Sin tantos cuentos. Y el cuento de hoy tiene que ver con analizar cuáles son los mensajes reales que se generaron el día de ayer, Día Internacional del Trabajo, pero que a su vez era una cita del presidente Gustavo Petro frente a las marchas realizadas hace aproximadamente 10 días por buena parte de los colombianos y de los políticos de oposición que no están de acuerdo con su manera de administrar el país. El día de ayer se mandaron muchísimos mensajes, no solamente los concernientes a las marchas per se en las principales ciudades de Colombia, sino también fueron el preámbulo de una alocución presidencial que dejó muchísimas cosas sobre la mesa. Dirían unos que son mensajes pertinentes, oportunos, para otros eran un globo sonda para bajarle un poco el volumen a lo que en ese momento no se calculaba la realidad de la participación de los colombianos al llamado del presidente de la República para apoyar sus reformas, pero que también lograron sumarse a las ya tradicionales y habituales marchas de los trabajadores sindicalizados en el día 1 de mayo. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo interpretar cada cosa que se vivió el día de ayer, pero que hoy en los grandes medios de comunicación, dicen por ahí los abogados, aplicaron el silencio administrativo? Poco se habló de las respuestas a la marcha, mucho se habló del corte de relaciones con Israel, lo que dice, y es que este pulso finalmente, ¿quién lo ganó? Las marchas de la derecha de hace 10 días, Gustavo Petro y sus seguidores en el día de ayer. Hoy está con nosotros el doctor Luis Eduardo Mendoza García. Más allá de reconocerlo como exalcalde, excongresista, es un hombre que tiene el pulso del país, como se dice, en la punta de la lengua. Doctor Mendoza, gracias por estar en esta mesa de trabajo de Sin tantos cuentos. De una manera concreta, para poder saludar a los demás miembros de la mesa, ¿qué le deja a usted en su análisis, en su coherencia ideológica, las marchas del día del 1 de mayo? Bueno, muy buena tarde. Me siento muy complacido y orgulloso de estar aquí con ustedes. Un saludo para nuestro amigo Eliodoro, para nuestro gran amigo William Loaiza Ruiz y para usted, Diego, y para el equipo de operativo de CNC. Yo he estado pensando desde ayer qué le deja la marcha al país, pero yo no diría qué le deja, sino quién ganó, los de hace días o los de ayer. Yo pienso que ganó el país. El país ganó porque ayer se expresó el pueblo colombiano, trabajadores, no trabajadores, formales, no formales, dirigentes sociales, políticos, cívicos. Es un país que está reclamando cambios, un país que le dice al país, no solo al gobierno, no solo al Congreso ni a la clase política, sino que le dice al país que es urgente apostarle a los cambios que se vienen generando desde el Palacio de Nariño y que están en un principio constitucional de participación y concertación ciudadana alrededor de temas sensibles que requiere el país colombiano. Yo pienso que ganamos los colombianos, que ganó el país y sus gentes. Doctor
no, antes del doctor Helio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Cordial saludo a quienes nos acompañan en la emisión de Sin Tantos Cuentos a través del canal CNC Palmira. La invitación para que le dé me gusta, nos siga y comparta este espacio de información y opinión. Sobre lo que fue las movilizaciones del día anterior, la diferencia es a qué intereses están puestos las personas que deciden, que orientan. Y esa es la diferencia entre quienes están hoy en el gobierno, Petro y Francia, con quienes tienen el poder todavía, el capital en este país. Por eso es contradictorio y siempre se van a enfrentar y siempre va a haber distanciamiento. Además, los medios de comunicación son de quienes tienen el poder económico. Entonces, de allí, entendible por qué han hecho silencio administrativo. Doctor Mendoza, recogiendo nuevamente lo de Helio, ¿qué tanto puede decirles a quienes estuvieron, digamos, de acuerdo con las marchas del día de ayer, la forma en que los grandes medios de comunicación le hicieron tratamiento al hecho ya de por sí histórico, además porque usted lo dice, se esperaba muchísimo frente a quién va a ganar, porque esto era como las épocas de las campañas, quién llena más la Plaza de Bolívar? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Eliodoro. Me parece que es muy sensata su reflexión, pero es lastimoso el tratamiento que los medios de comunicación, y hay que decirlo, Caracol, RCN y los grandes periódicos le dieron a lo de ayer. Me llamó mucho la atención cómo le querían dar más trascendencia a un supuesto cacerolazo en algunos edificios de apartamentos de la ciudad de Bogotá, que a la expresión de patriotismo que se vivió en la Plaza de Bolívar de la capital de la República. Obvio, se requieren hacer grandes reflexiones, pero estas reflexiones tienen que concretarse en el tiempo y en el espacio. Es decir, pasar de lo dicho por el presidente a unos hechos que deben concretarse pronto. Yo no diría que el país necesita reconciliación, yo diría es que el país necesita acometer esas grandes reformas. Y este gobierno de Petro ha sido el único en la vida republicana que le está apostando con mucha decisión a cambios profundos en el manejo del país y en el manejo de cada una de las necesidades y temas sensibles del país. Cuando aquí se habla de la reforma a la salud, se está interpretando un derecho fundamental de la Constitución Nacional, como es el derecho a la salud, y no solamente a la salud, sino a la calidad de vida, William. Cuando se habla de la reforma laboral, por supuesto, no se trata únicamente de que haya más empleos y haya formalidad en las condiciones para acceder al empleo, sino que se cumpla con ese derecho fundamental de tener trabajo. Y tener trabajo requiere tener ingresos, y tener ingresos requiere tener bienestar y satisfacción de las necesidades básicas. Aquí en juego están unos principios que deben orientar la vida nacional, y que a eso es que le está apostando el presidente, y ese fue en el fondo, como muy bien lo expresó el presidente de la República, el motivo fundamental de convocar, coincidencialmente con el Día del Trabajo, convocar a las gentes del país para que exteriorizaran y expresaran sus sentimientos alrededor de esos temas. Doctor William Loaiza, la historia de los 1 de mayo casi que se circunscribe a una reclamación en derecho de los trabajadores. Sin embargo, a mí sí me quedó un sinsabor con relación a que los trabajadores el día de ayer tenían todo el derecho a hacer su marcha, lo digo desde los empresariados, ¿cierto? En Colombia, donde por primera vez vieron que una marcha era legal,
era en derecho, como ya lo había manifestado, y le servía a ellos para de alguna manera bajarle el volumen al acompañamiento a la marcha de Gustavo Petro. Yo creo que los trabajadores deben tener un dolor de cabeza hoy, porque no se saben a quién están sirviendo, o al empresariado o a la izquierda colombiana. Yo tengo, así desde la edad de 11 años, he participado todos los años en la marcha del 1 de mayo. Ayer me lo perdí porque me dieron una información, pues no con mala intención, pero cambiaron en las reglas del juego al momento de salir del Plaza de Osalle. Yo me fui para el Obrero con un grupo de amigos, pero terminaba en el Parque de Bolívar. La crítica de los amigos de Uribe y de los enemigos del cambio era de que ¿por qué Petro marchaba con los trabajadores si esto era un acto exclusivo de los trabajadores? ¿Qué se demostró con esto? Que Petro es amigo de los trabajadores. Los presidentes anteriores nunca han sido amigos de los trabajadores. Por eso no se encaminaron a marchar con los trabajadores. Mientras que la marcha del 21 de abril decía fuera Petro y cargaban sendos cajas mortuorias significando la muerte de Petro. Petro no hizo eso. Y lo más sensato, en el norte de Bogotá se inventaron los enemigos del cambio un cacerolazo hacia las 7 de la noche con el ánimo de desvirtuar lo que había pasado durante la mañana y las horas de la tarde. Y lo mismo ocurrió en Medellín, y lo mismo ocurrió en Bucaramanga. Pero ¿eso qué no significa? Que hay un pánico. Hay un pánico porque lo que se presentó ayer con la marcha es la prueba de que el pueblo, no importa de qué grupo, partido, movimiento, el pueblo sí necesita, no reclama, sino que necesita los cambios sociales. Necesitamos una reforma laboral, una reforma en el sentido agrícola, necesitamos una reforma a la justicia, necesitamos una reforma en las pensiones. Eso es lo que el pueblo quiere. No es porque Petro lo diga, no, es porque el pueblo lo necesita y lo requiere. ¿Qué les toca hacer a los congresistas? Pues si son amigos del pueblo y son elegidos por el pueblo como reclamo, pues que se pongan al lado de las grandes reformas y apoyen lo que el pueblo requiere. En ese orden de ideas y reiterando la posición hoy de los trabajadores, hoy todos los trabajadores de Colombia son muy buenos porque le están sirviendo a los unos y a los otros. ¿Dónde debe pararse precisamente todos los trabajadores colombianos frente a una realidad en la cual posiblemente las reformas le entreguen unos beneficios, pero que todavía sin aprobar, lógicamente hay un albur allí, frente a lo que están jugándole los empresarios al ubicarlos a ellos como parte de los aliados del sector privado en Colombia? Bueno, precisamente esos son los manejos estratégicos de la derecha colombiana. Es decir, cuando antes los que protestaban el Día del Trabajo eran los empresarios contra los trabajadores, ¿ya? Muy bien lo dice William Loaiza, y yo complementaría, Petro es el único presidente que marcha el Día del Trabajo y no lo sabotean, ¿ya? Ayer la gente a la marcha de Petro, la caminata de Petro en la ciudad de Bogotá, lo acompañaban con vivas a Petro y lo acompañaban con música, con trovas. Ahí lo vimos en la televisión. Pienso que lo de ayer, yo me atrevería a decir, ¿no? Es un campanazo de que el país quiere cambios, ¿ya? Independientemente de si son de derecha o de izquierda. El pueblo colombiano no tiene absolutamente ninguna duda de la necesidad de esos cambios.
de esos cambios, y la gente ya entendió lo que está pasando con la salud. Es que los enemigos de la reforma a la salud no son los enfermos, no son los pacientes, no son los que cotizamos al sistema de salud, ya sea subsidiado o no subsidiado. Los enemigos de la reforma son los que en este momento pretenden seguir manejando la reforma desde las EPS, porque las EPS se han convertido en un nido de corrupción. Y esto, un año atrás de pronto lo decíamos con cierto cuidado. Hoy en día nos acompañamos de un informe reciente de la Contraloría General de la Nación, donde dicen, oiga, no cabe en la calculadora de Leodoro ni en la suya, William. 9 billones que no aparecen. 9 billones es una tonelada de dinero, y esos 9 billones están en papeles, ni siquiera en los bancos, están en los papeles de las EPS del país colombiano. A eso es que el país quiere cambio. Este gobierno se ha propuesto hacerlo, y es coherente el discurso del presidente con el discurso del candidato a la presidencia, cuando hablaba que era necesario retomar algunas acciones para devolverle al pueblo colombiano lo que le pertenece, porque es que a nosotros nos pertenece la salud, es un derecho fundamental, paguémoslo o no lo paguemos, es un derecho fundamental que es coherente con la razón social del Estado colombiano, de un Estado social de derecho, que precisamente no está haciendo paternalismo, sino que está justificando ante propios y extraños la razón de ser del Estado colombiano. Doctor Luis Eduardo Mendoza, nuestro país todavía tiene una cultura electoral muy débil, donde aún logran algunos sus curules a través del clientelismo y a través de los sentimientos. Pero localmente, donde esto tiene más fuerza, en Palmira vivimos que hubo castigo a quienes no actuaron bien. La gente que respaldó el alcalde de nuestro municipio saliente, Óscar Escobar, no tuvieron los mejores resultados. Y los concejales mismos, si bien no perdieron la curul, les bajó muchísimo la votación. Vienen las elecciones para el Congreso, y allá sí cuenta más la propuesta. La gente se ocupa más de quién es la candidatura, por lo menos que sea conocido, que se le conozcan sus realizaciones. ¿Será que a este paso lo que hagan los congresistas en ese sitio se lo va a cobrar el pueblo, se lo va a cobrar la generalidad de la gente? ¿Se les va a dificultar repetir su elección a través de las maquinarias? Bueno, yo creo que ese es un aspecto al cual tenemos que llegar, pero yo miraría las cosas en otra óptica, y es la necesidad de reposicionar el ejercicio de la actividad política. Hay que retomarlo, hay que retomar la grandeza de la política para colocarla al servicio de los intereses del país. Ese cuadro que usted presenta lo conocemos, pero ¿cuál es la respuesta? Usted me habla de Palmira, y en Palmira ganaron los que pretendieron retomar el poder sin haber hecho nada para ganárselo, y ganaron el poder, y ahí están en el poder. ¿Ya? Yo reconozco que hay un alcalde elegido por quienes pretendían, y lo lograron con su estrategia de recuperar el poder en la ciudad de Palmira, pero ante eso debemos estar muy atentos, y muy atentos significa que debe haber unos canales de comunicación, debe haber precisamente una cohesión política alrededor de estos temas que nos permitan a nosotros poder abocar una nueva campaña política en Palmira, en la región y en el país. Porque el problema no es de Palmira, el problema es de todo el país. Y aquí nos estaríamos todo el programa haciendo el análisis
de lo que realmente ocurrió en la pasada campaña política. Pero en este momento pienso con muchos, y recojo unas palabras del señor ministro del Interior, de que este es el momento para aprovechar la oportunidad de concretar los cambios. Ahí se está viendo, en el país de hoy ya salen allí unos pincelazos de lo que va a ser la reforma a la salud que se va a presentar muy pronto, ¿no? Recogiendo una cantidad de cosas, ¿ya? Yo pienso que todo el mundo tiene algo para opinar y a todo el mundo hay que oírlo. Y esa ha sido la característica de este gobierno, oír a todo el mundo. Lo que sucede es que los gremios de la salud, y yo participé de una reunión, no fueron a coadyuvar o a controvertir los términos mismos o la filosofía de la reforma, sino a defender las EPS, a defender el negocio, a defender lo que usted dice, a quienes ejercen posición dominante en este país y son los que han venido, óigase bien, lucrándose indebidamente, con vergüenza, de los dineros de la salud, que son los dineros de los colombianos. Pero hay una cosa, Luis Eduardo, es que mientras las EPS ven la salud como un servicio, Petro lo ve como un derecho. Por eso no podemos conciliar esas dos versiones, porque es que escúchame, salud, un servicio no, un negocio. No, por eso no, pero es un servicio para ellos, que es un negocio. Eso es como una cantina para ellos, pues, o un grill, o un restaurante, o una cafetería. Es un servicio que les produce una ganancia alta. Para Petro es un derecho al que todo ciudadano, afiliado o no afiliado, debe responderse. Pero hay algo más que te quiero agregar. Es que en esto los grandes empresarios le están jalando a hacerle daño a Petro. ¿Quiénes generaron la falta de empleo? Los empresarios, que no quieren abrir espacio a los trabajadores, y cuando hay la oportunidad lo sacan. ¿Qué hizo hoy o ayer en los medios de comunicación? Y esta mañana la gran noticia era la bajona de la labor en Palmira, en Colombia. Estamos perdiendo empleo, y hubo analistas y panelistas y contraanalistas, todos contra el gobierno de Petro. No, aquí lo dijo el director de planeación, es que estamos en el gobierno donde todos ponen. Los pobres, la clase media, los ricos y los empresarios, todos tenemos que poner para salir adelante. Bien, vamos a un primer corte a comerciales y ya regresamos para analizar un poco lo que se dijo a propósito de la locución del señor presidente Gustavo Petro, especialmente qué implicación real tiene cortar relaciones con Israel. Es un tema tremendista, como lo hacía recordar algún torero colombiano, o en realidad tiene asidero, y dentro de la política internacional colombiana acaba el doctor Luis Gilberto Murillo de retirar a los colombianos en Israel precisamente a que se devuelvan porque ya no hay casos de tenerlos allá. Y eso en realidad, ¿qué mensaje deja? ¿Eso tiene implicaciones serias para la economía nuestra o simplemente es entrar en las agendas internacionales mediáticas frente a quienes están o no de acuerdo con la lucha entre los palestinos e Israel? Ya regresamos. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? Que es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre. Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud, para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos.
Entregamos lo mejor en cada gota. Acuaoccidente. Funeraria Palomino. Ofrecemos servicios exequiales y de velación en nuestras 3 salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285-9520 y al 317-784-4669 vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino en Palmira, carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los palmiranos. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Adquiere uno de nuestros planes y accede a múltiples servicios médicos o adquiere el servicio. Contamos con servicio de medicina general, enfermería. Somos la respuesta en atención domiciliaria. CDA, tu centro de diagnóstico, tiene para ti el mejor servicio en revisión técnico-mecánica exclusivo para motos en solo 15 minutos. Ya contamos con 2 sedes acondicionadas para brindarte el mejor servicio de la ciudad. Ubícanos en la sede 28, carrera 28 3558 y sede estación, carrera 33A 3145, Ferrocarril. Palmimotos CDA. Nuestro hogar merece lo mejor. Diseños modernos, telas exclusivas, elegancia y maestría. En Muebles Sarón, lo hacemos para usted. Por ello las salas, comedores, juegos de alcoba y decoración son sinónimo de confort, descanso y comodidad. Pregunte por nuestro sistema de separado. Al 313-681-1182. Visita nuestras redes sociales. Nos ubicamos en la carrera 25 número 2954 en Palmira. Muebles Sarón, lo hacemos para usted. Shutterstock Music. Shutterstock Music. En solo 45 minutos, asegura tu viaje y la tranquilidad de tu familia antes de salir. No olvides hacer la revisión técnico-mecánica. Estamos ubicados en la calle 47, número 3591, Urbanización Santa Teresita. Agenda tu cita al 320-788-9095. CDAP, Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira, Limitada. El Valle del Cauca es el Valle de los Sueños, una región que alberga páramos y pacífico con 35 ecosistemas y más de 646.000 hectáreas de áreas protegidas. Para protegerla y adaptarnos al cambio climático, creamos la metodología Cambiar, compromiso ambiental, adaptación y resiliencia. 10 líneas estratégicas que ya tienen resultados reconocidos a nivel local, nacional e internacional. CBC, más cerca de la gente. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? Que es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre. Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud, para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuaoccidente.
Funeraria Palomino. Ofrecemos servicios exequiales y de velación en nuestras 3 salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285-9520 y al 317-784-4669 vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino en Palmira, carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los palmiranos. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Adquiere uno de nuestros planes y accede a múltiples servicios médicos o adquiere el servicio. Contamos con servicio de medicina general, enfermería. Somos la respuesta en atención domiciliaria. CDA, tu centro de diagnóstico, tiene para ti el mejor servicio en revisión técnico-mecánica exclusivo para motos en solo 15 minutos. Ya contamos con 2 sedes acondicionadas para brindarte el mejor servicio de la ciudad. Ubícanos en la sede 28, carrera 28 3558 y sede estación, carrera 33A 3145, Ferrocarril. Palmimotos CDA. Nuestro hogar merece lo mejor. Diseños modernos, telas exclusivas, elegancia y maestría. En Muebles Sarón, lo hacemos para usted. Por ello las salas, comedores, juegos de alcoba y decoración son sinónimo de confort, descanso y comodidad. Pregunte por nuestro sistema de separado. Al 313-681-1182. Visita nuestras redes sociales. Nos ubicamos en la carrera 25 número 2954 en Palmira. Muebles Sarón, lo hacemos para usted. Shutterstock Music. En solo 45 minutos, asegura tu viaje y la tranquilidad de tu familia antes de salir. No olvides hacer la revisión técnico-mecánica. Estamos ubicados en la calle 47, número 3591, urbanización Santa Teresita. Agenda tu cita al 320-788-9095. CDAP, Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira, Limitada. El Valle del Cauca es el Valle de los Sueños, una región que alberga páramos y pacífico con 35 ecosistemas y más de 646.000 hectáreas de áreas protegidas. Para protegerla y adaptarnos al cambio climático, creamos la metodología Cambiar, compromiso ambiental, adaptación y resiliencia. 10 líneas estratégicas que ya tienen resultados reconocidos a nivel local, nacional e internacional. CBC, más cerca de la gente. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? Que es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado. Las reformas requieren de alguna manera unos tiempos en la discusión del Congreso de la República, porque las reformas deben irse a la práctica y a la implementación, no solamente quedarse en la discusión. ¿Cuál es el panorama de las reformas que de alguna manera casi que se unieron todas al mismo tiempo y lugar, tanto la laboral, la salud, que son fundamentales para no solamente el gobierno, sino los colombianos? Le planteo esto a partir de lo que debe ser la agenda de las sesiones ordinarias del Congreso y donde se defina de una vez por todas si van o no a prosperar
la discusión de las reformas en favor de los colombianos? Mira, Diego, yo pienso que el Congreso no se va a dejar arrasar por el tiempo, ¿ya? El presidente ha sido respetuoso de la Constitución y la ley, tanto es así que todo lo ha hecho por conducto constitucional. Petro no ha hecho hasta hoy nada que atente contra la institucionalidad, ¿ya? Nada. Él está, lo de la constituyente lo dispone la Constitución Nacional. Él no se está inventando absolutamente nada. Pero el Congreso, y reitero, no se puede dejar arrasar por el pensamiento ciudadano. El Congreso, y lo acaba de decir una entidad, no recuerdo el nombre, es de las instituciones más desprestigiadas de este país, ¿ya? Por muchos factores, ¿ya? Y esta es la oportunidad histórica y política que tiene el Congreso de reivindicarse con el país. Que tienen objeciones, sí, eso es así. Cuando el presidente o un alcalde o un gobernador lleva un proyecto a la asamblea o al consejo, es para que sea discutido, para que cada cual aporte, para que cada cual haga valer su pensamiento, sus ideas, sus iniciativas, ¿ya? Pienso que, y lo dijo el ministro del Interior anoche, es que es necesario que el Congreso retome el hilo perdido de muchas de sus acciones, porque la pregunta que uno se hace, y William decía ahora de cuando él tenía 11 años, yo creo que los últimos 50 años hemos estado esperando cosas, ¿ya? ¿Cómo es posible que este país tenga dos regímenes pensionales? Un régimen que es el de Colpensiones, de prima media, que tiene el respaldo del Estado colombiano, y otro que es privado, que ya todos sabemos qué ha ocurrido con ellos. Ellos tienen en sus arcas casi 500 billones de pesos, trabajándolo como si fueran plata de ellos, porque Heliodoro no puede ni siquiera trabajar la plata de él, porque en la familia dicen, oiga, primero la remesa y primero pagar el agua y la luz, ¿cierto? Ellos hacen y deshacen como quieran, ¿cierto? Esto hay que corregirlo. El proyecto de reforma de pensiones va a eso y aumentar algo que es el único presidente en la historia de este país, lo que yo me conozco, William, que ha hablado de mejorar la cobertura para que las pensiones no lleguen a nosotros que trabajamos y cotizamos, sino que lleguen a todos los colombianos. Mire, con la reforma, si se aprueba en tercer y cuarto debate en el Congreso, mayores de 60 años van a tener un medio de subsistencia económico. Usted dice algo y tiene que ver con que el Congreso no se va a dejar de arrasar en el tiempo. ¿Cuál Congreso, doctor Mendoza? El que está hoy, a veces sí y a veces no, con el señor presidente Petro, o aquellos que ya están en bloque para atravesársele a la rueda de todas las reformas. ¿Cuál es el Congreso que puede darle a la luz las reformas que tanto necesita Colombia? No, Petro es el presidente y el Congreso es el que está en este momento. Petro tiene que llegar a acuerdos y en eso se desarrollan los vehículos de participación y de concertación para que se llegue. Mire, por ejemplo, el acuerdo que se llegó con el Partido Liberal, porque no es con los congresistas liberales, sino con el Partido Liberal. Querámoslo o no, es así. Y ese acuerdo no es el que va a salvar la reforma de pensiones, no, es el acuerdo de estos congresistas que entendieron la filosofía y los principios políticos que orientan la reforma de las pensiones, y que no se van a seguir dejando distraer de lo que decía usted, Leodoro, los grandes empresarios y los que detentan posición dominante en el país, ¿cierto? Porque a ellos no les conviene. Si usted ve quiénes son los socios de Porvenir, pues ahí están los fuertes de este país, que tienen 500 billones que los están manejando como si fuera plata de ellos, y esa plata es de los cotizantes colombianos, ¿cierto? Entonces,
allí se están dando unos cambios fundamentales, importantes, generados, óigase bien, generados por Petro, generados por este gobierno. La intervención de la ministra del Trabajo, que es admirable, la intervención del ministro del Interior, que pues son los que han estado al frente de ese proceso, y eso es saludable para el país, y así lo están entendiendo, ¿ya? El Partido Conservador lo está entendiendo, el partido de la U lo está entendiendo, y los demás partidos políticos están entendiendo, y ahí la respuesta que le quiero dar reiterada es que no se van a dejar arrasar. ¿Qué va a pasar? Lo decía Leodoro, en las próximas elecciones para Congreso, que es las que tenemos inmediatas. Claro. ¿Vamos a votar por X, Y o Z? Ojo, Esa ya la gente, siempre terminamos ya la gente, por el mismo abecedario. sí, pero ya la gente está tomando conciencia, Cuando se dicen, ¿quiénes fueron los que votaron el hundimiento de la reforma de la salud? La gente ya sabe quiénes son esos 9 personajes. Y yo no quiero ver en la próxima campaña de Leodoro diciéndome a mí, vea, Mendoza, votemos por William Loaiza, un momentico, y William Loaiza, que muéstreme el prontuario de William Loaiza, o muéstreme el prontuario de Diego Ramos, porque hay que ratificarlo a él como congresista o reelegirlo, o porque hay que no reelegirlo. Y eso hay que hacerlo, y eso está de ese reposicionamiento del ejercicio de la política y la depuración que el pueblo colombiano, como lo hicieron los franceses, como lo hicieron los alemanes, y lo hicieron, óigase bien, lo hicieron los peruanos, la depuración de los actores de la política. Pero mirá, aquí en Palmira ocurrió un fenómeno. El partido de la U tenía 10 concejales, el poder, y sacó un candidato. ¿Y qué le pasó? Terminó sacando solo 5 concejales. Fue depurado ¿por quién? Por el elector primario. Y eso va a pasar en el Congreso. En el Congreso, ¿qué nos va a pasar? Que aquellos que no están, no con Petro, que no estén con Petro, que no apoyen a Petro, pero que no apoyen las reformas sociales de Petro, se van a quedar por fuera del Congreso. Y ahí ¿qué nos pasa? En marzo elegimos Congreso y en mayo elegimos presidente de la República. ¿Cómo queda el equilibrio del Congreso en marzo? Si ese equilibrio del Congreso en marzo es superior a los demás, volvemos a ganar la presidencia de la República. Por eso no nos podemos equivocar en tener un candidato digno de las calidades de Petro, para que el progresismo siga avanzando y las reformas se lleguen a completar. Yo soy partidario de que esas facturas se vienen pasando. Si ha sucedido, insisto en esto, en los territorios, porque no fue solo en Palmira, en muchos otros municipios y en algunos departamentos también hubo factura por parte de los electores hacia esas candidaturas que de cierta manera no cumplieron con su deber de actuar en favor de las mayorías y les pasaron factura. Si eso se da en los territorios donde es mucho más fácil que funcione la maquinaria, que funcione el clientelismo, que funcione la compra y venta de votos, imagínense a nivel nacional. Yo sí soy optimista en que esa factura a quienes se le han venido atravesando a las reformas sociales por defender los intereses del gran capital, de los empresarios, la van a pasar. Yo no diría una factura, yo diría una cuenta de cobro. Bueno, una cuenta de cobro, pues. Pero es que el problema de las facturas y las cuentas de cobro no es el hecho, es que alguien pague, porque si no, seguiremos pasando facturas toda la historia. ¿O no No, es pero así? ¿quién cobra? Cobra el pueblo. ¿Cómo cobra el pueblo? No votando por los que han votado en contra de Claro, las reformas. ese es el deseo, pero la realidad es otra cosa. Incluso yo vengo sospechando, ahora que estoy haciendo el planteamiento de Palmira, en el caso del partido de la U, de pasar a 10 a 5, hasta dónde en realidad eso fue cierto como pérdida, ¿cierto? Y de qué manera no era decir, no, es que mi case económico para la campaña no me da sino para 5, y tomé 5, y el resto lo distribuyeron, porque hoy hay una planadora en el Consejo de 18 a 1. La pregunta es, entonces, ¿quién perdió? Claro. ¿Sí o no?
Los liberales fueron los mismos 3. Sí, pero los conservadores son los mismos 2. William. Los únicos que ganaron. Aico, que alcanzó uno más, y Janet Restrepo y Ritter López. Al análisis electoral, como decía un profesor nuestro, hay que colocarle mucha sindéresis. Como muy bien lo explica William, cuantitativamente se baja de 10 a 5, pero se sigue teniendo las mayorías, ¿ya? Y acaban de decirlo ustedes, 18 contra 1. Y se tiene el poder. Es que el alcalde es determinante en un 99% de lo que sucede políticamente en la ciudad, ¿ya? Es el alcalde el que direcciona, el que proyecta, el que planifica, es el ordenador del gasto. Y el gasto de Palmira de más de 700.000 millones de pesos lo ordena única y exclusivamente el alcalde. Allí es donde se deben aprovechar algunas cosas. Y a mí me decía hace algunos días, y ya que se toca el tema de la ciudad, del cual no me gusta referirme mucho, me decía un amigo, bueno, Mendoza, ¿qué vamos a hacer en Palmira? ¿Vamos a hacerle la guerra al alcalde o qué vamos a hacer? No, eso de hacerle la guerra al alcalde, eso no produce dividendos, ¿ya? Aquí en Palmira, cada cual tiene sus observaciones. Yo particularmente tengo observaciones sobre el plan de desarrollo que se ha presentado al Consejo. Pero más que el plan de desarrollo, es el plan de ordenamiento territorial de la ciudad. Total. ¿Ya? Yo pienso, Eliodoro y William y Diego, que aquí hay que organizarse para acometer las alternativas futuras que el régimen político colombiano le presenta al país y a esta ciudad. Si no nos organizamos, estamos perdiendo el año. Ya lo vivimos en la última. Usted es consciente de eso y usted es testigo de excepción, Eliodoro, como lo es William, de lo que aconteció en Palmira, ¿ya? Pero no hay que repetir esa historia, ¿no? Yo he insistido mucho, insistí en la campaña política, usted recuerda, y aquí lo dije, gracias a su invitación, usted me pidió que explicara qué era la cohesión política, ¿ya? Aquí debemos tener cohesión política, ¿ya? Los congresistas afines al gobierno tienen que venir a Palmira. Total. Aquí el único que ha venido a Palmira es la senadora Aida Bella, que vino de entrada por salida, como decimos en el argot popular, y he visto varias veces al representante Alejandro Campo, ¿ya? Estos congresistas que tienen un mandato representativo nuestro, ¿ya? Porque Palmira aportó un gran potencial electoral a favor de la lista del pacto histórico, y por el presidente de la República, pues tienen que venir al menos a dialogar con los palmiranos o con los dirigentes palmiranos, ¿ya? Porque yo no puedo hacer causa común sin conocer a los actores de esa causa común. ¿Qué piensan? Yo quisiera conocer qué piensan los congresistas del pacto histórico sobre lo de ayer, del 1 de mayo, ¿ya? Así como hoy, gracias a William y a usted, Diego, yo estoy aquí honradamente y orgulloso de estarlo, pues también hay que ver qué se piensa. No solamente qué se piensa de las reformas, todos estamos de acuerdo que hay en las reformas. Yo como abogado estoy totalmente de acuerdo con la reforma laboral y la reforma de las pensiones, a pesar de que yo estoy pensionado. Yo puedo decir, no, pues a mí que se defienda cada cual como pueda. No, aquí hay un compromiso de clase social hacia unos propósitos legislativos que tiene el gobierno, pero también a unos propósitos de tipo político que tiene este gobierno. Vea, le voy a dar un dato. La reforma, William, ayúdame, la reforma agraria de Gerard Restrepo
fue en el año 68. Y de esa reforma agraria de Gerard Restrepo, donde se hablaba profusamente que la tierra para el que la trabaja, y arranca el Incora, y arranca el señor Peñalosa, bueno, eso es una historia larga, nunca se habían repartido tantas tierras como en los 2 años de gobierno de Petro. Esa es una reforma agraria. Esos son los visos de una reforma agraria. Una reforma agraria que el gobierno la está sustentando a diario. Ahora, antes de arrancar el programa, hablábamos de un proyecto para fortalecer el minifundio colombiano. Y como ese proyecto hay muchos. Y acaban, óigase bien, de invitar Petro, hoy lo oí en RTBC, Petro convoca para hacer una especie de fondo común para fomentar la inversión, que participe en el sector privado, para que le prestemos plata a quien quiere producir. Eso es revolucionario. Y plata con intereses blandos y con acompañamiento del Estado. Lo que la gente requiere en este país es acompañamiento. Nadie te dice, William, ve, ayúdame a que me regalen una casa. No, ayúdame para que me adjudiquen una casa. Vea, usted que es amigo de la gente, de los políticos, de Leodoro, para que me regalen una casa en Parque de... No, la gente es para que me adjudiquen una casita. Y la gente quiere hacer un esfuerzo, pero esa gente tiene que acompañarla el Estado. Y de ahí algo, mi querido Diego, es cuál es la razón de ser del Estado. ¿Cuál es el papel del Estado? A mí, por ejemplo, el Estado se me asemeja a mis padres. Cuando yo tenía ganas de comerme un bombón, pues lo pedía a mi papá o a mi mamá. Cuando quería comer cucas de la tienda de la esquina, papá, regáleme para una cuca. El país, el pueblo colombiano, los ciudadanos colombianos, acudimos al Estado para que el Estado satisfaga nuestras necesidades básicas. Ese es el papel. Y esto no lo dice Luis Eduardo Mendoza, lo dice la Constitución Nacional. ¿Ya? Entonces, allí es donde nosotros tenemos que, Eliodoro, encontrarnos. Hay que encontrarse. ¿Cierto? Mira. Eso, este país, mire, ¿sabe quién patrocina la polarización? No es el gobierno, no es el pacto histórico, es la derecha colombiana. A la derecha le conviene que Diego Ramos y Luis Eduardo Mendoza estén disgustados, estén, como decían nuestros viejos, estén enemistados, ¿ya? Pero mira, Carlos Gerard Restrepo en el 68 bautizó la reforma agraria en el sentido de que la tierra debe cumplir una función social. López Pumarejo. No, López Lleras lo hizo en el 68, tomando un mensaje de Alfonso López Pumarejo, que hizo la primera reforma agraria. Pero nadie la aplicó, eso se fue viniendo. ¿Cuántos años han pasado de Lleras hasta ahora? Y solamente ahora Petro le entrega tierra al campesino para que produzca. Tenemos falencia, que la tierra no puede producir por sí sola y mercadear por sí sola y transportar por sí sola, no. El Estado tiene que meterse en ese cuento para que la tierra sea altamente productiva. Muy bien. Eliodoro, su último comentario, por favor. Listo. Sopesando las dos movilizaciones, doctor Luis Eduardo Mendoza, nacionales, en la del 21 de abril hubo sobre todo 4 capitales donde se fue significativo: Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Cali, y muy pequeñas en otras ciudades. En esta de mayo, el 1 de mayo, fue generalizado, no solo en esas 4 capitales, sino en otras capitales y aún en otros municipios. Mire, en el Valle del Cauca se movilizaron en Cartago, en Tuluá, en Zarzal, en Roldanillo, en Palmira, en Buenaventura, no solo en Cali, como fue la anterior.
Sopesando estas dos manifestaciones, ¿qué lectura le da que haya sido tanta la diferencia de la participación como tal, o sea, la cantidad de personas, como la cantidad de poblaciones donde se presentó esas movilizaciones? Bueno, yo no lo he mirado desde el punto de vista cuantitativo, ¿no? Porque si nos vamos a eso, yo me refiero a Palmira nomás. El 21 en Palmira fue pésimo. Y ayer fue, es decir, yo en mucho tiempo no veía una marcha como la de ayer, ¿cierto? Yo lo veo de otro aspecto. Raúl Ramírez, un periodista amigo nuestro. El ruso. ¿Ah? El ruso. El ruso. Es de aquí de Palmira. Él hizo, el 21 hizo una serie de entrevistas, William, y recuerdo un tipo que yo lo conozco, pero no he podido, y él pasó el video. ¿Usted por qué está marchando? Entonces dice, no, pues para que no me quiten la prima de diciembre. Entonces Raúl le dice, ¿cuál prima? Pues la prima de diciembre. Ah, ¿usted es pensionado? No, yo no soy pensionado. ¿Usted trabaja? No, yo tampoco trabajo. Entonces, o sea, no sabía por qué marchaba. Ese es un ejemplo de que la gente salió el 21 en su gran mayoría a reclamar cosas que no sabía por qué las estaba reclamando. Están despachados. Ayer fue diferente. Una persona que aparece en una foto que yo publiqué hoy, ¿ya? Me dijo, Mendoza, me faltan 86 semanas para yo tener derecho a la pensión. Año y medio. Y yo estoy aquí porque quiero que la reforma de la pensión que ha presentado nuestro presidente Petro salga adelante. Él sí era consciente. Entonces, en la marcha del 21 había gente que no era totalmente consciente. Es que ni los mismos dirigentes. Todos escuchamos a la señora Paloma Valencia y a la señora Cabal y al señor Miguel Uribe. ¿Qué dijeron, por favor? Porque es que no basta criticar sin aportar. Yo puedo criticarlo a usted y decirle, esa camisa que usted tiene no le sirve para ir a una recepción en el Club Campestre. Y le digo, ¿sabe qué, Leodoro? Vaya a su casa ahora que salgamos del programa, póngase una camisita, póngase una corbata y tal cosa. Manga larga, así como la mía. Y si no tiene saco, que se lo preste. Que lo preste, ¿cierto? Entonces le estoy dando una alternativa de solución. Ninguno de ellos, y estamos cansados de oírlos, ni para hablar de tres, ni Miguel Uribe, ni la señora Paloma, han hecho propuestas. Que uno diga, hola Diego, ¿qué te pareció la propuesta de Paloma Valencia? O mira Dioloro, ¿qué te pareció la propuesta de Ciro? Bueno, Ciro Ramiro ya no hace propuestas, ya en absoluto. De negociación ni siquiera el mismo señor Uribe, ¿cierto? Mientras que nuestros dirigentes vallecaucanos, como el senador Arias, Wilson, permanente, el representante Alejandro Campo, el mismo Alexander López cuando todavía era senador de la República, y uno oye la gente, hombre, tienen propuestas. Repito, Diego, la gente está tomando conciencia. Yo no hablaría de cultura política, porque se puede tener cultura política. Yo puedo decir, no, yo soy afín a la música clásica y resulta que no oigo música clásica, ¿no? ¿Cierto? Por darme aureola de que soy culto, ¿no? ¿Cierto? La gente tiene que tomar conciencia de que hay que tomar partido, William, tomar partido. Es que a nosotros, tú y yo que hemos intervenido no solamente en las elecciones populares de alcaldes, sino desde mucho antes, desde la época de Alfonso López Miguelsen, con el mandato claro, sacar la gente a participar, sacar la gente a votar es supremamente. Aquí hay que tomar conciencia, Leodoro, usted que ha sido vehemente hoy, como siempre, es que Palmira tiene una extensión del 50.78%. Oiga bien, 50 puntos. Bajamos, pero no hemos bajado del 50%. Y a esa gente tenemos que llegarle. Esa gente está allí. Esa gente hace parte de los 104.000 votos
por Petro en Palmira. Esa gente hace parte del 1.365.000 de votos por Petro en el Valle del Cauca. ¿Ya? William lo decía muy bien. Necesitamos que esta política de filosofía progresista continúe en el tiempo, pero sin organizarnos no logramos eso. Coherencia ¿Ya? entre el pensamiento, la palabra y la acción. Doctor William, último comentario para cerrar esta jornada con el doctor Mendoza. Coherencia, que es la que tiene Petro. Petro actúa como piensa, soluciona como piensa. Petro tiene un compromiso con este país, y eso es lo que nosotros tenemos que entender, y tenemos que adherirnos a ese propósito que tiene Petro. Nosotros no podemos estar pensando en que una cosa soy yo, y otra cosa es Luis Eduardo Mendoza, y otra cosa es Eliodoro Ortega. Todos tres somos pacto histórico, todos somos amigos del gobierno de Petro, todos somos amigos del cambio, y solamente así, unidos, podemos alcanzar las metas que el doctor Petro tiene para Colombia. Muy bien. Doctor Luis Eduardo, muchísimas gracias. El honor ha sido mutuo tenerlo aquí. Importantísimo tener una mirada tan amplia y profunda con relación a los hechos de nuestro país. Desde Palmira se piensa en grande. Muy amable, Diego. La verdad es que no es de protocolo, sino de sentimiento. Estar aquí en este programa para mí es gratificante y es muy enriquecedor. Muchísimas gracias, doctor William. Doctor Mendoza, es que usted dijo ahora que usted no quería referirse a nada de Palmira, y a mí me parece que es oportuno que la otra semana o dentro de 15 días hablemos del plan de desarrollo, ya que usted tiene algunas cositas puntuales. Vamos a ver qué se aprueba. ¿Por qué no nos da la oportunidad, o le da la oportunidad a la ciudad? Es que mire, ese es el tema. Usted tiene una verdad, pero esa verdad no es suya. Eso no le pertenece a usted, eso le pertenece a la comunidad. Lo que usted ha aprendido en 70 y pico de años, no le voy a decirle ya, que cumplió hace poco. Es 50 y pico, diga. Bueno, un pico de años, todo lo que usted ha aprendido en el Senado, en la alcaldía, en el Consejo, no es suyo, doctor. Eso es de la comunidad. Eso es un derecho que usted le tiene a la comunidad. Entonces, denos la oportunidad a nosotros de poderlo transmitir con la comunidad y hablemos del plan de desarrollo. Muy amable. Perfecto. Estaré atento. Una voz supremamente calificada y, como lo dice, me acojo a las palabras del doctor William Loaiza, necesaria para no para la mesa de trabajo, ni más faltaba, pero sí para la ciudadanía, entrar en discusión, sobre todo porque puede generar un insumo, porque estamos en el momento de la discusión para posterior aprobación. Llorar sobre la leche derramada no tiene caso. Lo importante es hoy hacer las observaciones. ¿Le parece? Sí, es correcto. Muy bien. Eliodoro, muchísimas gracias. Doctor Mendoza, igualmente. Doctor William, a todos ustedes mil y mil gracias. Nos estaremos viendo aquí nuevamente en Sin Tantos Cuentos. Sin Tantos Cuentos con Diego Ramos.